Vamos a probar acá una situación en la cual tenemos, tenemos un sistema constituido por dos bloques, que se mueven en conjunto. Vamos a representar esto, bloque número 1. El bloque número 1 tiene una masa de 4 kilogramos y bloque número 2. Vamos a poner el valor de la masa. Vamos a llamarle A. Bloque A posee una masa de 4,0 kilogramos. Este es el bloque A y este es el bloque B. Entonces acá le ponemos bloque A. La masa del bloque A es de 4,0 kilogramos. La masa del bloque A es 4,0 kilogramos. La masa del bloque B es de 1,0 kilogramos. Entonces, vamos a hacer un análisis suponiendo que se le ejerce, ¿no? Se le ejerce una fuerza al bloque B, al bloque A de 30 newton. Esta es la fuerza que se le ejerce al bloque A. Y el módulo de esta fuerza es del bloque A 30,0 newton. Podemos agregarles rozamiento porque cuando se mueven a través de sobre la superficie rugosa vamos a considerar que existe un coeficiente de rozamiento sobre el bloque A de 0,2. El coeficiente de rozamiento es cinético y el coeficiente cinético sobre el bloque B es de 0,1. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que se considera el coeficiente de rozamiento cinético porque el sistema constituido por los dos bloques se desliza sobre la superficie. Si tuviera estático, se consideraría el coeficiente de rozamiento estático, que siempre es mayor que el cinético, y sus valores son entre 0 y 1 siempre. Alguna excepción hay, pero en la generalidad los valores son entre 0 y 1, porque eso depende del material y por lo tanto la rugosidad del mismo. Sucede que nosotros podíamos plantearnos como objetivo decir, bueno, bárbaro,
cuál es la aceleración que adquiere el sistema. Porque nosotros tenemos, partiendo de la ley fundamental de la dinámica, que la fuerza neta ejercida sobre un sistema, la fuerza neta ejercida sobre un sistema es el producto de la masa de dicho sistema por el vector aceleración del mismo. En este caso, la fuerza que se le aplica, que se le ejerce, externa, es de 30,0 newton. Nosotros vamos a analizar a las dos masas como si fueran una sola, constituyen una sola, un solo cuerpo, porque no hay movimiento relativo entre ambas masas. Hay un movimiento relativo con respecto a la superficie, va a haber un cambio de posición con respecto a la superficie, pero no entre las masas. Entonces, hacemos un esquema, un diagrama de cuerpo libre en el cual se representa solo y únicamente las fuerzas que se ejercen sobre el sistema. Y vamos a empezar así, representamos fuerza que ejerce, la fuerza que se le ejerce al bloque A, que en este caso, sobre todo el sistema, involucra a las dos masas. Entonces acá nos queda fuerza sobre A. Tenemos que tener en consideración una cosa, que estamos tomando el sistema integrado por las dos masas como si fuera una masa única. Por lo cual esto, ¿qué implica? Que por ahí recurrimos al modelo de centro de masa y que se ejercen las fuerzas todas sobre el mismo. Por lo cual vamos a tener fuerza ejercida sobre el bloque A. Después también va a existir peso del bloque A. También va a existir peso del bloque B, porque nosotros estamos asumiendo y considerando un punto donde se comporta como si es un sistema rígido, se comporta como que la masa esté concentrada en dicho punto. Entonces, en ese caso, todas las fuerzas se ejercen sobre ese punto. Por lo tanto, el peso de las dos masas los concentramos en ese punto, que es el centro de masa del sistema. Como este tiene mayor masa, lo puse por acá. Ya sabemos que va a haber un corrimiento hacia la izquierda por existir una masa que en el sistema en sí no es homogénea. Después tenemos la fuerza normal, que está que es la fuerza que ejerce la superficie sobre el bloque B, y la fuerza que ejerce
la superficie sobre el bloque A, o sobre el bloque A y sobre el bloque B. A medida que este sistema se mueve con una cierta aceleración, por lo cual su velocidad instantánea cambia, se modifica como consecuencia de la aceleración, como consecuencia de que la fuerza neta es distinto de cero. La fuerza neta sobre el sistema es distinto de 0,0 newton en módulo, por lo cual esto implica que va a existir una aceleración, por lo cual implica que va a existir un cambio en la velocidad instantánea del mismo. A medida que se acelera hacia la derecha, se va a poner de manifiesto el efecto de las fuerzas de rozamiento, de, de la superficie sobre el bloque A y de la superficie sobre el bloque B. Entonces lo primero que tenemos que hacer evidentemente es representar todos los vectores fuerzas para poder obtener y trabajar con la fuerza, para trabajar con la fuerza neta. Entonces tenemos el peso de las dos masas, tenemos la normal de cada sobre las dos masas, que es la que ejerce la superficie sobre las mismas, perpendicular a la superficie, por eso se denomina vector normal. Normal implica 90 grados con respecto a la superficie. Después tenemos que se ejercen las fuerzas de rozamiento, que tienen coeficiente de rozamiento cinético diferente, y por lo cual van a ser fuerzas de roce diferentes y hay también masas diferentes. Podemos hacer un esquema o una pequeña representación en el cual un modelo que nos ayude así, por ejemplo, por decirlo, que tenemos la superficie y un bloque solo en el cual este bloque es la suma de las dos masas, o sea, 5 kilogramos, que es lo que corresponde a la representación en este diagrama de cuerpo libre. Ahora vamos a especificar que esta es la normal, la fuerza normal sobre el bloque A, vector fuerza normal sobre el bloque B, vector peso sobre el bloque A y vector peso sobre el bloque B. Fuerza de rozamiento sobre el bloque A cinética, fuerza de rozamiento sobre el bloque B cinético. En el eje vertical, la fuerza neta es cero. ¿Por qué? Porque el bloque no se acelera ni vertical hacia arriba ni vertical hacia abajo. En el eje vertical o eje de la sí, la velocidad es nula, por lo tanto la aceleración es nula, por lo tanto la fuerza neta es nula. Así que la fuerza gravitatoria es anulado su efecto por la normal. Entonces planteamos que en la sumatoria de las fuerzas en el eje Y tienen un módulo de 0,0 newton. Entonces pasamos a enfocarnos al eje X o eje horizontal, por lo cual tenemos que
Vamos a plantear así fuerza neta. Ya vamos a plantearla en módulo, ¿no? Por eso le sacamos el vectorcito de arriba. Siempre el vectorcito involucra las cuatro características de dicho vector. En este caso, como ya pretendemos obtener un módulo o valor, vamos a plantearla de forma sin los vectores encima de la misma. Entonces, cuando observamos acá, tenemos que la fuerza ejercida hacia la derecha y dos vectores fuerzas ejercidos hacia la izquierda, por lo cual esto implica que nos va a quedar la sumatoria de las fuerzas en el eje X, que nos proporciona la fuerza neta, va a ser la fuerza denominada A, FA en módulo, positiva, porque denominamos positivo hacia la derecha, menos la fuerza de rozamiento sobre el cuerpo A, menos la fuerza de rozamiento sobre el cuerpo B, es igual a el producto de la masa de A más la masa de B por la aceleración. Vuelvo a reiterar lo que estamos asumiendo, que es un cuerpo solo, que simple y sencillamente se efectúa la suma de dichas masas. Consecuencia de que no hay un movimiento relativo entre ellos, se mueven, como se dice comúnmente, juntos. La fuerza sobre el bloque A es 30,0 newton. La fuerza de rozamiento es mu por normal. En este caso, si es el bloque A, va a ser la normal sobre el bloque A. Ya sabemos, lo explicamos que es coeficiente cinético. La fuerza sobre B, coeficiente cinético por la normal de B, ejercido sobre B, que en módulo es igual al vector, al módulo del vector peso. Y acá tenemos la suma de las masas, ponemos una m, que es la masa total del sistema por la aceleración del mismo. Cuando venimos acá y le damos una pequeña continuación, vamos a tener así. 30,0 newton menos la fuerza de rozamiento es el producto del coeficiente de rozamiento cinético por la normal, por lo cual nos queda 0,2 por el producto de la masa por la gravedad, m por g, por la aceleración gravitatoria, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Menos, estamos en este, ahora pasamos a este, 0,1 es el coeficiente de rozamiento cinético porque los bloques, la parte sobre la cual se mueven es la misma, el mismo material, pero son de distintos materiales los bloques, por lo cual trae como consecuencia que el coeficiente de rozamiento es diferente. Por 1 kilogramo por la aceleración gravitatoria 9,8. Sucede que peso y normal tienen el mismo módulo, peso y normal tienen el mismo módulo, por eso estamos planteando la situación de esta forma. Es igual al producto de la suma de las masas, 5 kilogramos por la aceleración. Entonces tenemos, si hacemos los cálculos acá, nos queda 30,0 newton menos 0 por 4
por 9.8 menos 0,1 por 1 por 9.8. Treinta menos 0,2 por 4 por 1.8 menos 0,1 por 1.8. 21,18, que lo redondeamos a 21,2 y trabajamos con una cifra decimal. Newton, ¿no? Va a ser igual a 5 kilogramos por el módulo de la aceleración. Entonces acá tenemos que la aceleración es 21,2 newton sobre 5 kilogramos. Entonces la aceleración es de 21,2 dividido 5, 4,2 metros por segundo al cuadrado. Si nosotros analizamos acá, tenemos Newton, sabemos que Newton involucra las unidades de masa por aceleración, kilogramo, metro por segundo al cuadrado. Y en el denominador kilogramos, por lo cual acá se cancelan. Y la unidad que queda es metro por segundo al cuadrado, que es la que tiene que quedar porque estamos determinando una aceleración. Siempre que pueda y decida hacer un pequeño análisis de las unidades que coincidan con lo que estoy calculando para verificar si sea más sencillo, más complejo el ejercicio, bienvenido. Entonces las dos masas se aceleran a 4,2 metros por segundo al cuadrado. Ahora el próximo hacemos una profundización un poquito del análisis de la interacción entre las masas, en donde se pone de manifiesto y se pone de evidencia y de manifiesto la tercera ley de Newton, o sea que implica el análisis de acción y reacción del par de fuerzas como consecuencia de la interacción de contacto entre los mismos. Para que no quede tan largo lo grabamos en el otro acá.